Antonio Cipriano José María Machado Ruiz nació en Sevilla en 1875. A los 8 años se trasladó con su familia a Madrid. Estudió en la Institución Libre de Enseñanza y su juventud corre paralela a la de su hermano Manuel. La vida bohemia, viajes a París. En 1907 se traslada como catedrático de francés a Soria y allí se casa con Leonor, una muchacha de 16 años. Ambos pasarán un año en París en 1910, pero Leonor cae gravemente enferma. Morirá 2 años más tarde. Antonio, desesperado, deja Soria. En los años siguientes ejerce como profesor en Baeza, más tarde en Segovia y luego en Madrid. Es firme partidario de la República, por lo cual tiene que exiliarse a Francia en 1939, y ese mismo año muere en Collioure, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Antonio Machado fue un hombre humilde, ensimismado, de sobria y honda sensibilidad. De ahí que se identificara tanto con el austero espíritu castellano. Mostró hasta el final de su vida una ejemplar consecuencia con sus convicciones profundas. Estuvo, según sus mismas palabras, a la altura de las circunstancias. Como él mismo dijo, fue, en el buen sentido de la palabra, bueno. Para su obra es válida la definición de la poesía que él mismo dio en 1931. Palabra esencial en el tiempo. En efecto, captar la esencia de las cosas, a la vez que su fluir temporal, fue su doble objetivo. Y añadía: inquietud, angustia, temores, resignación, esperanza, impaciencia que el poeta canta, son signos del tiempo y al par revelaciones del ser en la conciencia humana. Y más adelante habría de precisar: la poesía es diálogo del hombre con su tiempo. Como consecuencia de estas afirmaciones, es esa cálida y entrañable humanidad que impregna toda su obra. Y su lenguaje poético es depurado progresivamente hasta adquirir una sobriedad y una densidad excepcionales. Estas características lo van alejando cada vez más del modernismo. Su primer libro se publica en 1903 con el título de Soledades y se amplía 4 años más tarde con el título de Soledades, Galerías y otros poemas. El modernismo ha triunfado ya, pero Machado pretende seguir camino bien distinto. Pensaba que la poesía no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu. Sin embargo, y a pesar de la tendencia a la sobriedad expresiva, es mucho más lo que hay de modernismo en este libro. Eso sí, un modernismo de corte intimista, muy próximo al romanticismo sentimental. Machado escribe mirando hacia adentro, en un íntimo monólogo, tratando de apresar lo que él llama los universales del sentimiento. Esos sentimientos universales giran en torno a estos 3 temas: el tiempo, la muerte y Dios, es decir, el problema del destino del hombre, de la condición humana, pero también el amor, más soñado que vivido. Soledad, melancolía o angustia son los resultados de ese mirar hacia el fondo de su alma. Su encuentro con Castilla
es un encuentro privilegiado. Como decía Pedro Salinas, Castilla es una tierra en la que Machado podrá seguir buscando el alma. Así es. Ante las tierras de Soria, exclamará: «Me habéis llegado al alma». ¿O acaso estabais en el fondo de ella? Campos de Castilla se publica en 1912, poco antes de la muerte de Leonor. Sigue habiendo en el libro meditaciones sobre lo eterno humano, sobre los enigmas del hombre y del mundo, pero ahora lo que domina son los cuadros de paisajes y de gentes, o las meditaciones sobre la realidad española. El paisaje parece recogido en algunos poemas con una objetividad absoluta. Así ocurre en A orillas del Duero o en la serie Campos de Soria. Sin embargo, una mirada atenta nos descubre cómo Machado proyecta sus propios sentimientos sobre aquellas tierras, haciendo una especie de selección que prefiere lo más adusto, lo que sugiere soledad, fugacidad o muerte, que son sus constantes preocupaciones. Otras composiciones, sin embargo, responden a una preocupación patriótica. Son poemas sobre el pasado, el presente o el futuro de España. En ellos se observa claramente una actitud crítica, con lo que Machado se incorpora a las preocupaciones de la generación del 98. Por ejemplo, Por tierras de España, El dios Ibero, así como otros poemas añadidos en posteriores ediciones del libro, Del pasado efímero, El mañana efímero, Una España joven y otros. Conviene destacar, en fin, el largo romance titulado La tierra de Álvar González, una sombría historia en la que el poeta consigue revitalizar la vieja versificación en un intento de escribir un nuevo romancero. 1924 es el año en que aparece su tercer libro de poesía, Nuevas canciones. Lejos ya de las tierras de Soria, su obra sigue nuevos rumbos. Aún hay algún apunte de paisaje. Hay poemas de circunstancias, sonetos a amigos suyos, composiciones de tema variado, pero lo que caracteriza sobre todo a este libro son unos poemillas breves, los proverbios y cantares. Bajo su forma de cantarcillo popular se encierra una expresión rigurosamente conceptual, frecuentemente paradójica, oscura a veces. Son cantares de pensador. Las inquietudes filosóficas de Machado pasan aquí a un primer término. Su producción lírica se completa con los poemas compuestos durante la guerra, romances, sonetos, inspirados por el drama español. Destaca sobre todo El crimen fue en Granada, que es una emocionante elegía a Federico García Lorca. En prosa, aparte de su estudio sobre Abel Martín, que es un poeta filósofo inventado por él, y de las prosas varias recogidas en el título Los complementarios, Machado es autor de una importantísima obra en prosa, escrita en parte durante la guerra, Juan de Mairena. Juan de Mairena es otro filósofo y poeta creado por él. En sus capítulos, presuntas lecciones de tal maestro, nos ha dejado el autor valiosas y agudas reflexiones sobre temas poéticos, filosóficos, sociales o políticos. Por ello, es una obra imprescindible para conocer el pensamiento de don Antonio Machado. Machado, en definitiva, significa la hondura en el enfoque de graves problemas humanos, una identificación sin igual de un poeta con una tierra, un ejemplo eminente de fidelidad a sí mismo y a sus ideas.